Que el Señor les bendiga, familias completas, que el Señor les bendiga a todas y a todos. Damos gracias al Señor por esta oportunidad nueva que nos da de estar llegando hasta sus hogares a través de su programa Escudriñando las Escrituras de la Misión Evangélica San Juan 539, la gran familia de Jesús. Vamos a dar inicio a el tema de esta noche. Hoy vamos a estar hablando acerca del tema ¿quién es tu Dios? Mire qué interesante. La pregunta es pertinente porque algunos, aún estando activos en la obra del Señor, aún no conocen quién es su Dios. Usted podría decir, no, es que mi Dios es Jesús, o mi Dios es Jehová, o mi Dios es X, Y, Z. Entonces, es pertinente realmente que sepamos quién es nuestro Dios. Y esa es la pregunta en el tema de esta noche. ¿Quién es tu Dios? Porque si tú le conoces, wow, en efecto, sí que estamos bien definidos entonces, porque así tenemos que conocerle, no dudar, sino estar seguros de quién es nuestro Dios. Ese va a ser el tema de esta noche. Ya les dimos la bienvenida, pero vamos a entrarle a un momento de alabanzas, vamos a cantarle al Señor y después de esta alabanza pues vamos a dar inicio al desarrollo del tema. ¿Quién es tu Dios? Mire qué interesante. Vamos a cantarle ahorita y luego pues regresamos con el desarrollo del tema. Habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, transfórmame, a ti, Señor, a ti, solo a ti, todo lo que soy,
pertenezcas tú, Jesús. Qué maravilloso, realmente alabar al Señor es lo mejor que puede haber en nuestras vidas y es una ofrenda de cántico al Señor. Y aquí teníamos pues a mi hermano Jaime Murrell, que ya está gozando en los brazos del Señor. Qué bueno. Y camino que todos llevamos realmente. Pero mientras estamos en esta tierra, estamos sanitos. Mientras estamos vivos, hay que exaltar y hay que bendecir el nombre de Jesús. Muy bien. Decíamos que el tema de esta hora es, ¿quién es tu Dios? Una pregunta bien pertinente. Hablo con los evangélicos por ahorita, muchos de los evangélicos decimos ser evangélicos y tener muchos años de estar en la obra del Señor. Pero el problema es que aún no hemos realmente conocido quién es el Dios que está por nosotros. Eso es bien importante. Y lo voy a basar en el libro de Éxodo, en el capítulo 32 y en el versículo 4. Ahí vamos a basar la enseñanza de esta hora. Y dice así, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril. E hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, oiga esto, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Mire qué interesante porque vamos a ubicarnos en el tiempo y en el espacio acá en la Biblia. Israel ya había caminado bastante tiempo por el desierto con el Señor. Israel había vivido toda su vida prácticamente en esclavitud en Egipto, bajo opresión, bajo castigos, trabajos sin consideración. No tenían una remuneración económica por el trabajo que hacían. Bueno, eran esclavos. Y así generación de israelitas iban y generación venían y ellos estaban toda la vida viviendo esclavizados, así. Pero Dios en su misericordia se prepara al siervo Moisés, que por cierto lo llevó al desierto, primeramente a él, para que él en carne propia aprendiera, conociera lo que es estar en el desierto, conociera lo que es el camino, conociera en carne propia y se entrenara pues a través del desierto. Porque la idea del Señor era liberar a Israel y lo logró. El Señor libertó a Israel del cautiverio, lo sacó de tierra de esclavitud, de servidumbre, y le dijo a Israel que lo iba a llevar a una tierra que fluye leche y miel, donde ahora Israel ya no iba a ser más cautivo, sino que Israel iba a ser propietario de las tierras. Tierra de Canaán, tierra que fluye leche y miel. Israel va a sembrar, Israel va a producir, Israel va a ser ahora dueño de su producción. Israel ahora va a vivir realmente con mucha bendición. Y entonces el Señor así hizo, lo sacó del cautiverio al pueblo israelita, lo llevó por el desierto, le enseñó mucha gloria, Israel vio en efecto el poder de Dios en el camino, vio cuando, por ejemplo, se abrió el mar
el Mar Rojo, vio también cómo la columna de fuego por la noche les alumbraba, vio cómo en el día la nube sobre ellos. Es decir, Israel vio la gloria de Dios como jamás la hemos visto. Israel la vio. Pero resulta que en ese caminar que Israel llevaba, ¿verdad? Que no sé cuánto tiempo había ya caminado Israel con Dios, era para que Israel conociera muy bien a su Dios. Era para que Israel le fuera fiel a su Dios. Era para que Israel estuviera convencido entonces acerca del poderío, acerca de su Dios, conociendo Israel qué es lo que a Dios le gustaba, qué es lo que a Dios no le gustaba. En fin, Israel había caminado suficiente con Dios para conocerlo. Pero resulta de que en esta oportunidad, habiendo ellos caminado con Dios, habiendo ellos contemplado la gloria del Señor, resulta que Moisés los había dejado por un momento solos, porque Jehová había hablado a Moisés y le había dicho a Moisés que subiera pues a la cumbre, ¿verdad? Y por consiguiente Dios iba a estar pues con Moisés dándole algunos tratados, algunas indicaciones o algo. Pero resulta de que como Moisés no estaba ahí con ellos, sino que Dios estaba con Moisés y Moisés estaba con Dios, Israel se había quedado un momento solo. Mire qué tremendo. Entonces resulta de que el pueblo de Israel comenzó a desesperarse, ¿verdad? Porque dice en el capítulo 32, en el versículo 1, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, oiga esto, se acercaron a Aarón y le dijeron, oiga esto, levántate, haznos dioses, qué tremendo, que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Fíjese bien. Entonces, resulta de que, dada la tardanza de Moisés, el pueblo comenzó a desesperarse, y entonces le dijeron a Aarón que se hiciera dioses para seguir adelante. Y Aarón les dice, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y tráiganmelos. Y entonces dice la Biblia que todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Entonces dice la Biblia que Aarón, ¿verdad?, tomó en sus manos todo ese oro y comenzó a hacer un becerro de fundición. Mire qué dramático, mire qué terrible, mire qué barbaridad. Dios, o sea, Jehová, había sacado a Israel de Egipto, de la esclavitud, y los estaba conduciendo para Canaán, tierra que fluye leche y miel. Y resulta que a medio camino estaban, y como Moisés se había alejado del pueblo y estaba cerca de Dios, entonces ellos dijeron, ya Moisés, a saber qué les pasó, Moisés ya se tardó, hagámonos dioses. Oiga esto. La palabra Dios quiere decir soberano, supremo, o quiere decir uno que es adorado. Y nosotros hemos aprendido, iglesia, de que no tenemos dioses, sino que tenemos un solo Dios. Fíjese bien. De tal manera de que cuando hablamos de dioses, estamos hablando de muchas deidades. Estamos hablando de muchos personajes con poder. Y resulta que
en la palabra del Señor, en el libro de Deuteronomios, se nos enseña a través de la Biblia de que nosotros tenemos un solo Dios. Fíjese bien. Entonces, en ese sentido, vamos a darle seguimiento a esto. Es importante que sepamos y que conozcamos quién es nuestro Dios. Porque la Biblia dice, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. No son 3 dioses, no son 10 dioses, no son 1000 dioses. La cuestión no es politeísta. La palabra politeísta quiere decir muchos dioses. Poli, muchos. Teos, Dios, es decir, muchos dioses. Pero la Biblia a nosotros nos enseña en el libro de Deuteronomio de que oye Israel, dice, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Entonces, encontrada esta situación, nos damos cuenta pues de que en el capítulo 6, más específicamente de Deuteronomio, versículo 4, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. En este sentido, entonces, debemos de conocer y estar completamente seguros que fuera de mí, dice el Señor, no hay otro. Oiga bien, dice Jehová, fuera de mí no hay otro Dios, ¿verdad? Y resulta de que nosotros, los seres humanos, solamente tenemos un Dios. Pero en la Biblia encontramos cómo el ser humano se vino degenerando y entonces se fueron alejando. Y fíjense que es bien triste esto, porque Israel, al no conocer su Dios, al no contemplar o al no valorar todo lo que Dios había hecho en la trayectoria, ya lo dije, primero sacarlo de cautiverio, segundo, darles que ellos vieran y contemplaran el poder de su Dios, poniéndoles, dándoles maná, dándoles agua en el desierto donde no hay, a través de la roca, viendo cómo de noche la antorcha iba alumbrando para que ellos caminaran, viendo cómo de día la nube estaba posando sobre ellos para darles sombra, viendo cómo el mar se abre y Dios los pasa en seco al otro lado del mar, porque Faraón venía persiguiéndolos. En fin, hubo gloria de Dios sobre Israel, les dio de todo. Pero lamentablemente a Israel por un momento se le olvidó, ¿verdad? Toda esta gloria que había visto, y entonces dijeron ellos, hagámonos dioses, para que digamos, ¿verdad?, que estos dioses nos sacaron de la tierra de Egipto. Mire qué malo, ¿verdad? Porque después que el Señor les había bendecido, cambiándoles la vida, ellos no reconocieron esa gloria, sino que dijeron, démosle la gloria a dioses, es decir, a otros personajes que no habían hecho nada por ellos. Por un lado, olvidarse de la maravilla y de la gloria que Dios les había mostrado, y por el otro lado también incumpliendo con la palabra, porque ellos ya habían recibido con anterioridad, allá en el capítulo 20 del libro de Éxodo, ellos ya habían recibido la ley, y la ley contemplaba en el capítulo 20 del libro de Éxodo, el Señor se los había dicho, Él les había dicho, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Eso ya lo sabían los israelitas. El Señor ya se los había entregado, ellos ya conocían de la ley, ya conocían de los mandamientos, y Él les había dicho, Dios le había dicho a Israel, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ya lo sabían. Y en el versículo 3, el Señor les había dicho, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Oiga esto. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo,
ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te vas a inclinar a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Qué les parece? ¿Qué le parece cómo Israel ahora en el capítulo 32 y versículo 4 le estaba diciendo a Aarón que hiciera dioses para decir que esos dioses fueron los que le sacaron de Egipto? ¿Qué le parece, amado hermano, cómo a nosotros los seres humanos rápido se nos olvidan los favores? ¿Quién nos hizo el favor? ¿Quién hizo realmente, quién nos bendijo? El problema es que rápido se nos olvida y somos desobedientes porque la ley ya estaba. Israel tenía que respetar, sin embargo Israel no lo hizo. Entonces el hombre, como ve usted, ya por naturaleza es desobediente y desagradecido, olvidado también, ¿verdad? Porque inmediatamente a este pueblo se le olvidó que quién había sido el Dios que los había bendecido. Y ahora se estaban construyendo un becerro de fundación. Y dijeron, vamos a decir que este becerro es el que nos ha sacado de Egipto. Esta figura que estamos hablando se aplica para nosotros, se aplica para nuestras vidas, porque cuando nosotros llegamos a los pies de Jesucristo, Él nos sacó a nosotros del cautiverio en el que nosotros también estábamos. Al igual que Israel estaba cautivo en las manos de Faraón en Egipto, igualmente nosotros los evangélicos, ahora que somos evangélicos en otro tiempo, estábamos cautivos del Satanás. Este es el Faraón actual. Y Egipto representa la vida mundana que nosotros llevábamos. Entonces el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario nos rescata del cautiverio en el que Satanás nos tenía. Y ahora que decimos que somos evangélicos, es como que estemos perteneciendo a esa congregación tal cual pertenecía a Israel. Entonces, ahora nosotros como evangélicos debemos de tener en claro realmente quién es nuestro Dios. Por consiguiente, si nosotros conocemos quién es nuestro Dios, le vamos a seguir, le vamos a obedecer, lo vamos a imitar, lo vamos a adorar, le vamos a servir con gratitud, con temor, con temblor. Pero nos pasa muchas veces, como en el libro de Éxodo que estamos leyendo, que de repente a nosotros se nos olvida realmente quién es nuestro Dios. Y a veces nosotros criticamos y decimos, no, es que hay religiones idólatras que están venerando o adorando o inclinándose a dioses ajenos. Hermano, yo diría que no habría que criticar a estas congregaciones que todavía se arrodillan frente a dioses extraños, ¿verdad? O a imágenes, como dice el capítulo 20 y versículo 4. Yo diría que no habría que criticarlos porque ellos están ciegos, ya se sabe. El problema no está en esa idolatría, o sea, en ese cambio de Dios. El problema está que nosotros, siendo evangélicos, que nosotros siendo conocedores ya de la gloria del Señor, nosotros también somos idólatras. ¿Por qué? Porque no hemos realmente conocido quién es nuestro Dios. Esa es la verdad. Y si no conocemos quién es nuestro Dios, le vamos a dar la gloria a cualquier diosito. ¿Ok? Y eso es lo que sucede. Fíjese que en el primer libro de Reyes, en el capítulo 18 y versículo 21, nuevamente Elías, el profeta, se acerca al pueblo de Israel y los regaña y les dice, señores, ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? Les dice, si Jehová es Dios, sírvanle, y si Baal es Dios, sírvanle a Baal. Lo que había sucedido ahí es que Israel, estando en ese lugar, había dejado
de alabar al Señor y andaba detrás de los profetas mentirosos y los dioses de Baal y los profetas de Acera. Entonces ellos estaban claudicando, como les dijo Elías, en dos pensamientos, estaban vacilando en dos pensamientos, estaban dudando. Bueno, ¿quién es Dios? Pues, ¿será Jehová Dios o serán estos demonios de Baal? Entonces, lamentablemente, el pueblo de Israel en esa duda ya estaban alabando dioses extraños. Mire qué maña. El Señor desde un principio se lo viene diciendo. Y por eso es de que comenzando en el capítulo 20 de Éxodo, donde está la ley, comenzando Él les aclara y les dice, yo soy Jehová tu Dios, yo te saqué, yo te bendije, yo te liberté. Él se los aclara para que ellos no se desvíen. Y comenzando la ley les dice, no tendrán dioses ajenos delante de mí, ni se vayan a inclinar a imágenes, dice en el versículo 4. No las van a adorar, no se van a inclinar, no van a honrarlas, porque yo soy Jehová Dios fuerte, celoso, dice acá en la Biblia. Pero resulta que a Israel se le olvidaba la ley y ahora estaba pues en pos de los dioses de Baal, dioses paganos, lo mismo que tenía Acab y Acera. Entonces, Elías llega y reúne al pueblo de Israel y por misericordia Dios quiere mostrar nuevamente quién es el verdadero Dios. Y entonces Elías les dice a los israelitas, hagamos una cosa, señores, vengan, acérquense, les voy a demostrar quién es Dios. Si Jehová responde por fuego, entonces Jehová es Dios. Y si los Baales o estos mentirosos profetas de Acera, el Dios de estos responde por fuego, pues entonces ese va a ser el Dios. El problema es que le dice a Israel, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Porque la duda llega a nuestras vidas, hermanos. Hay mucho creyente que no es creyente realmente, porque está dudando quién es su Dios. Está dudando. Hay quienes dicen, no, es que yo tengo bastante de estar orando y no hay un Dios que me responda. Es que quizás Dios no existe. Es que quizás no es cierto que Jesucristo haya resucitado y comenzamos a dudar de la gloria del Señor. Y por ahí nos vamos por otros lados. Fíjese que en una ocasión, en una vigilia, allá delante de la Libertad, en un lugar conocido por Misata, por ahí hace años, estuvimos en una vigilia de acción de gracias y resulta que la hermana que da el testimonio en la vigilia dice, hermanos, pasé mucho tiempo con dolores, con el cuerpo, con la cabeza, con tanta enfermedad y le oraba al Señor y resulta que no hallaba cura, no hallaba sanidad. Pero un día me dijeron que fuera donde fulano de tal, quien es curandero, póngale cuidado a esto. Y entonces fui y me hizo unas limpias de ruda y me dio a beber unas aguas amargas. Y fíjese que gracias al Señor que se me quitaron todos los dolores. Así que este es el culto de acción de gracia. En una vigilia, wow, dije yo aquí, nos estamos desvelando por gusto porque no venimos a darle la gloria a Dios, sino que la hermanita lo que estaba diciendo es que gracias a las tomas amargas y a los baños de rudas que a lo mejor un brujo le había hecho, es que estaba sanada. Hay que tener cuidado, hermano. Hay que tener mucho cuidado, porque muchos se van a hacer pasar por Dios, así dice la Biblia, y nos van a engañar en la necesidad que nosotros tengamos. Mire, hay muchos creyentes, y esto no es broma, hay muchos creyentes que todavía andan en centros. Una vez decía una hermanita, no, pastor, si es que es un centro blanco, decía. Pero mire, amados, centros blancos o negros es lo mismo, porque la gente dice, es que centro blanco, ahí solamente hacen sanidades y cosas buenas. Y en el centro negro, ahí sí le ponen sapos y culebras a la gente, hacen maldad. Sea centro blanco o centro negro,
eso es idolatría, es decir, buscar a un Dios que se llama Satanás. Fíjese bien, porque hay mucha gente que adora al diablo como su Dios, y aquí sí tengamos mucho cuidado con este tipo de relaciones que podamos encontrar, creyendo de que Dios nos sana, creyendo de que Dios está ahí. Dios no está en el santerismo, Dios no está en la brujería, Dios no está en esos centros blancos o negros. Todos estos son movimientos satánicos y hay gente que adora a su Dios Satanás y hay que tener cuidado. Y eso es lo que estaba pasando con Israel, y por eso es que el profeta Elías le dice al pueblo de Israel: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Porque Israel decía, bueno, ¿será Dios Jehová o serán Baal nuestro Dios? Mire qué peligroso, ¿verdad? Ahí hay que tener mucho cuidado, porque ya el Señor lo dijo en el libro de Éxodo capítulo 20, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Oiga bien, no hay otra cosa a que arrodillarse ni honrar, sino solamente al Dios de nosotros. Y sabe una cosa, Jesucristo es nuestro Señor, Jesucristo es nuestro Dios. A Él se doblará toda rodilla, dice la palabra del Señor, y a Él solo vamos a adorar y a nadie más. Pero el problema es que, como repito, hay mucho creyente que además del Dios Jesús tenemos otros dioses, ¿verdad? El Dios Hijo, el Dios objeto, el Dios materia, el Dios dinero. Y ese es el problema que nos aleja a nosotros del verdadero Dios. Entonces ahí vemos cómo Elías convoca al pueblo y dice, el Dios que responda por fuego, este va a ser Dios. Y entonces Elías preparó un altar y entonces oró a Jehová y le dijo, Señor, que caiga fuego. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que inmediatamente cayó fuego sobre ese holocausto, ese buey partido en pedazos que había puesto Elías. Pero cuando los Baales o los profetas de Acera estaban en su ritual también buscando que su Dios les mandara fuego, dice la Biblia, no hubo Dios quien respondiera. Entonces Israel entendió por la misericordia del Señor que el único Dios es nuestro Dios, que el único Dios se llama Jesús de Nazaret, que el único Dios que tenemos es el que resucitó en la cruz del Calvario y que nos ha dado vida y vida en abundancia. Mire qué maravilloso realmente. Entonces, como el tema pues lo dice, ¿quién es tu Dios? Lamentablemente, Israel había caminado un buen trayecto con Jehová, y en los días que Moisés no estuvo con Israel, porque estuvo con Jehová recibiendo unas instrucciones, estando solo Israel se destraba. Y entonces dice, hagamos un becerro, digamos que estos dioses nos sacaron. Entonces por ahí viene Israel todavía con aquellas costumbres que había aprendido en Egipto y las trae aquí ya para cuando iba caminando con Dios en el desierto. Porque una de las características religiosas de Egipto es que Egipto es politeísta, es decir, creen en muchos dioses. El Dios de la lluvia, el Dios del sol, el Dios del maíz, el Dios de todo. Y de ahí fue que nos metieron a nosotros también las creencias, ¿verdad? El Dios del maíz, el Dios del sol, que los mayas, que los ulúas, que los quichés, que los y tantas cosas que nos empezaron a meter y empezaron a crear, como en Egipto, ya dije, son creedores de muchos dioses. Israel todavía venía con esa costumbre, creyendo en el niño de Atoche, creyendo en las 10,000 vírgenes, creyendo en la niña Lupe, creyendo en medio mundo, que han sido imágenes que la religión tradicional católica, apostólica y romana se trajo de esas costumbres desde aquellos tiempos y las han implementado en estos días, y por eso es que tenemos ciudades, pueblos enteros a nivel mundial idolatrando imágenes de personajes que no pueden pues moverse ni siquiera un dedo. Y de eso vamos a hablar,
con respecto al Salmo 115. O sea, vamos a describir este tipo de dioses. En el Salmo 115, en el versículo 3. De eso vamos a hablar en un momento, porque ahorita vamos a hacer una pausa y vamos a exaltar al Señor con estas hermanitas. Vamos a descansar un poquito, vamos a hacer una pausa y después de esta alabanza continuamos con la segunda parte de su programa, Escudriñando las Escrituras. Mi vida está confiada en Dios, mi vida está confiada en Cristo, mi vida está confiada en Él. No temeré, Señor, ni a las pruebas ni luchas, porque has prometido, Señor, siempre estar conmigo. Está confiada en Dios, mi vida está confiada en Cristo, mi vida está confiada en Él. No temeré, Señor, ni en las pruebas ni luchas, porque has prometido, Señor, siempre estar conmigo. Y aunque vengan tormentas y luchas, en mi barca ahí está Él. Y aunque vengan tormentas contrarias, en mi barquilla ahí está Él. No temeré, porque siempre estás conmigo. Y al instante la tempestad pasa, porque Él es mi amigo. Mi vida está confiada en Dios, mi vida está confiada en Cristo, mi vida está confiada en Él. No temeré, Señor, ni a las pruebas ni luchas, porque has prometido, Señor, siempre estar conmigo. Y aunque vengan tormentas y luchas, en mi barca ahí está Él. Y aunque vengan tormentas contrarias, en mi barquilla ahí está Él. No temeré, porque siempre estás conmigo. Y al instante la tempestad pasa, porque Él es mi amigo. Y aunque vengan tormentas y luchas, en mi barca ahí está Él. Y aunque vengan tormentas contrarias, en mi barquilla ahí está Él. No temeré, porque siempre estás conmigo. Y al instante la tempestad pasa, porque Él es mi amigo. Qué maravilloso. Mire qué bonito cantan estas hermanitas. ¿Verdad? Qué precioso. Qué bueno es el Señor. Bueno, vamos a continuar con la segunda parte del tema, ¿quién es tu Dios? Es importante que sepamos, ¿verdad?, quién es nuestro Dios. Y al terminar la primera parte les estaba diciendo que íbamos a ver lo que dice el Salmo 115. En el libro de los Salmos, fíjese bien, en el capítulo 115,
allá en el versículo 3 dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Una de las características de nuestro Dios, para que usted le conozca, es que Él es omnipotente, todo lo puede. Además que su trono está en los cielos, la tierra, dice la Biblia, que es el estrado de sus pies. Entonces, Él es omnipresente, está en todas partes y es omnisciente, es decir, todo lo conoce, todo lo sabe. Pero resulta de que los dioses, oiga bien, porque aquí vamos a hacer la diferencia entre Dios y dioses. Entonces, cuando hablamos de dioses, estamos hablando de todo aquello que viene de la creación, oiga esto, del ser humano, porque el Dios de nosotros, dice la Biblia, de que Él nos hizo, oiga esto, Dios nos hizo a nosotros, dice, y no nosotros a nosotros mismos. Somos ovejas de su prado. Pero los dioses que las naciones adoran, siguen y se inclinan a ellas, los ha hecho el mismo hombre. Mire qué cabeza, ¿verdad? Entonces dice la Biblia en el capítulo 115, los ídolos de ellos son plata y oro, son obra de manos de hombres. ¿Cuál es la diferencia? Que el Dios de nosotros, Él es el alfa y la omega. Él es el principio y Él es el fin. ¿Quién hizo a Dios? A Dios nadie lo ha hecho. Él existía, existe y existirá por los siglos y por los siglos. ¿Sí? Ese es el Dios de nosotros. Él, estando viene desde la eternidad y va para la eternidad, en un espacio de tiempo por ahí, nos hizo a nosotros. Esa es la diferencia a los dioses. Óigame bien, a los ídolos. La diferencia es que los dioses o ídolos han sido creados por el hombre. Y así lo dice acá. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Mire, aquí tengamos mucho cuidado, por favor, ¿verdad? Lamentablemente, Israel, viendo la gloria de Jehová, cómo Dios los sacó a victoria, cómo Dios los bendijo, viendo Israel realmente y palpando la gloria de Dios, vea, lo hicieron a un lado y dijeron, hagámonos dioses para decir que estos dioses nos sacaron de Egipto. Mire qué tremendo realmente, a dónde tenían la cabeza estos. Y yo podría decir también, ¿y a dónde tenemos la cabeza nosotros también? Porque al igual que Israel abandonaba a Dios y él se creaba sus propios dioses, también nosotros lo estamos haciendo. Aquí dice que los dioses son hechos por los hombres. Así dice, versículo 5. Y aquí está describiendo a los dioses. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no miran. Orejas, no oyen. Tienen narices, pero no huelen. Tienen manos, ¿verdad? Pero no palpan. Tienen pies, pero no andan. No hablan con su garganta. No hablan. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos, ¿verdad? Por consiguiente, esta es la descripción, por ejemplo, de estas imágenes que vemos en algunos lugares. Por ejemplo, los pueblos celebran las fiestas patronales de San Pedro de no sé dónde, de San Juan de no sé qué, del Niño de Atoche, de la Guadalupe, de las 10,000 vírgenes, de la Fátima. ¿Cuántos más nombres no le ponen a los muñecos hechos de barro, de madera, de metal o de bronce, como dice una alabanza? Y lo más brutal, oiga esto, y lo repito con esta palabra, lo más brutal es que el ser humano con 5 sentidos en su cabeza se inclina, se arrodilla, le pone manos al muñeco, ¿verdad? Se persina y entonces lo venera, lo adora y le pide.
¿Cómo está ese volado? ¿Cómo está ese asunto, pues? ¿Verdad? ¿Cómo está esa cuestión? Entonces, veamos cómo nosotros los seres humanos nos vemos en esa situación tan ridícula, ¿ok? Y entonces vamos y vamos detrás de este tipo de diositos, ¿verdad? Porque Israel dijo, hagámonos, y ellos se hicieron ese muñeco. Era un becerro de oro, lo hicieron de los materiales de oro que andaban llevando en sus orejas y en todo. Y entonces ya teniendo ellos el muñequito, dijeron, adoremos a este, que este fue el que nos sacó. Le damos la espalda al Señor. Entonces, ¿quién es nuestro verdadero Dios? Se lo voy a presentar. Ya dijimos que Dios es uno, dice la Biblia en Deuteronomio 6:4. Oye Jehová, oye Israel, dice Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Entonces, en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, dice, ahí está bien claro, y dice pues de que nosotros tenemos a un Dios y que fuera de él no hay más, no hay otro nombre. Porque dice la Biblia de que no hay otro nombre debajo de los cielos en que podamos ser salvos. Entonces, el nombre de la salvación que se nos dio a nosotros para liberación, para libertad de pecados y para salvación, se llama Jesús, ¿sí? Entonces, Él vino a la tierra, en la cruz del Calvario dio su vida, resucita, está más vivo que todos nosotros, se llama Jesús, y Él es el que nos dio la vida, Él es el que nos dio el perdón. Luego encontramos en la Biblia también muchos pasajes donde se nos enseña de que el Dios nuestro se llama Jesús de Nazaret. Por eso es que en el libro de Judas, póngale cuidado, en el libro de Judas, que tiene un solo capítulo, en el versículo 25 dice, al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Mire, qué bueno. Sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Dice en la carta de Judas, capítulo 1, porque solo tiene uno, y en el versículo 25. Entonces ahí encontramos cómo debe realmente reconocerse la gloria de Jesucristo, ¿verdad? Que Él es nuestro Dios, Él es nuestro hacedor. Alguien podrá preguntarse, bueno, estaba hablando de Jehová y yo estaba hablando de Jesucristo, entonces son dos dioses. No, fíjese de que no, es un solo Dios. Porque fíjese que en el libro de Juan, en el capítulo 1, versículo 1 dice, y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Pero en el versículo 14, siempre de Juan 1, dice, y el verbo se hizo carne. O sea que nosotros conocimos en el Antiguo Testamento a Dios con el nombre de Jehová, que traducido al español quiere decir el Señor salva. Pero resulta que ese Dios del Antiguo Testamento, que es espíritu, se transforma en carne, y es donde viene a nacer por el vientre de María, porque ya estaba profetizado por el profeta Isaías, ¿verdad? Donde dice que la Virgen dará a luz un hijo, ¿verdad? 7:14 de Isaías, de ahí que en el 9:6 también de Isaías, un hijo nos es nacido, ¿verdad? Se llamará Emmanuel, que Dios con nosotros. Y en el libro más que todo en el Evangelio de Mateo, el ángel le dice a José, no dejes a María porque el Espíritu Santo la engendró, y cuando nazca le vas a poner por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo. Entonces la palabra Jesús quiere decir Salvador, y la palabra Jehová quiere decir el Señor salva. Entonces lo que pasó ahí es que ese espíritu del Antiguo Testamento viene y envuelve el vientre de María y nace acá. Entonces lo que hubo fue una transformación, que acá, nacido ya el Señor, lo conocimos con el nombre de Jesús, es el mismo Dios. En la carta que el apóstol San Pablo le manda a Timoteo se lo explica, capítulo 3, versículo 16, y le dice, grandemente e indiscutible es la piedad.
Dios fue manifestado en carne, ¿sí? Entonces, esa manifestación de espíritu a carne, que es esa transformación, no es más que la venida del Señor a esta tierra, que en el Antiguo Testamento le llamamos Jehová. Ya en el Nuevo no aparece la palabra Jehová, sino que aparece la palabra Jesús, que es el nombre que se le dio a este mismo Dios. Entonces, ¿quién es nuestro Dios? Ya vimos también acá de que Jesús es Dios, ¿verdad? Es decir, es el mismo Dios que estaba en el Antiguo Testamento y luego se transforma y luego nace por el vientre de María y luego acá se le conoce con el nombre Jesús. No tenemos, fuera de mí no hay más, dice, ¿verdad? Y por eso es que allá por Isaías también dice la Biblia, en aquel tiempo mi pueblo sabrá mi nombre, porque yo mismo que hablo, dice, estaré presente. Entonces, ¿quién es nuestro Dios? Entonces, debemos de conocerlo. Nuestro Dios se llama el Señor Jesucristo. Él es el que nos sacó, Él es el que nos bendijo, el que nos ha dado vida. Nosotros le recibimos al Señor. Él es el que va a venir en el aire a levantarnos y llevarnos. Con Jesucristo es que vamos a estar viviendo en la eternidad por los siglos y por los siglos. Entonces es necesario que conozcamos quién es nuestro Dios. Israel se perdió tras otros dioses. Nosotros también, hermanos, sin señalar a Israel, señalémonos a nosotros también, nos estamos perdiendo tras otros dioses. A lo mejor nosotros criticamos a la iglesia tradicional católica porque ellos se inclinan y veneran imágenes, por ejemplo, y decimos son idólatras. Pero fíjese que la idolatría no solamente está ahí. ¿Y qué es la idolatría? Poner a otros dioses antes que a Jesucristo. Eso es la idolatría, es decir, idolatrar, es decir, ir en pos de otros dioses. ¿Y que es un Dios? Todo aquello que nos quita la atención de Jesucristo son dioses, porque vamos detrás de ellos, los idolatramos. Entonces los evangélicos también somos idólatras. A veces idolatramos a nuestros hijos. No, yo mejor no voy al culto porque no me gusta que me regañen al niño, ¿verdad? Mejor no lo llevo porque no vaya a ser que me lo regañen, ¿ok? No, es que yo no voy, no le sirvo al Señor porque no hay quien me cuide la casa, porque no hay quien me la pueden robar. No, es que, y empezamos a poner muchos peros. Es que no fui al culto porque vi la película, porque vi el partido de fútbol, porque fíjese que tuvimos que salir a un paseo con la familia. Todos esos movimientos que nosotros hacemos dejando a Jesucristo se llama idolatría. Porque está bien, usted puede hacerlo. Yo no estoy diciendo que salga a pasear es pecado, no, hombre, al contrario. Es un momento de esparcimiento y de recreo en familia, no con otra gente, en familia. Si usted lo hace, está bien, pero en su tiempo. No dejando a Jesucristo por último. Porque la Biblia dice que para todo hay tiempo. Y si para todo hay tiempo, entonces hay tiempo para congregarse, hay tiempo para recreo, hay tiempo para la familia, hay tiempo para otras cosas. El problema, repito, que se puede generar, y a esto sí se le llama idolatría, es cuando dejamos lo de Cristo, cuando dejamos lo de nuestro Dios, porque nos interesan otras cosas que las ponemos en primer lugar. Entonces, la pregunta es, ¿quién es tu Dios? Eso es bien importante saberlo, porque si nosotros estamos conscientes de que Jesucristo es nuestro Dios, le vamos a dar la prioridad a nuestro Dios, le vamos a servir a nuestro Dios, vamos a temerle a nuestro Dios. La palabra temer no es miedo, sino vamos a tenerle a nuestro Dios reverencia, respeto, ¿ok? Y le vamos a dar prioridad al Dios que nos ha bendecido. A usted no lo ha bendecido su tío, su abuela, no. A usted quien lo ha bendecido se llama Jesús de Nazaret, ¿sí? A usted no lo ha bendecido el dinero, porque hay gente que tiene como Dios el dinero, San Dólar. Y entonces por el San Dólar no nos congregamos o no ofrendamos porque amamos nuestro Dios dinero, o no diezmamos porque amamos nuestro Dios dinero. Entonces muchas veces la materia también se ha convertido en
en el Dios de cada uno de nosotros. Ese es el problema. Entonces, ¿quién es su Dios? El dólar, hermano. Ajá. ¿Quién es su Dios? La materia, hermano. Ajá. ¿Quién es su Dios? Los hijos, hermano. Bueno. ¿Quién es su Dios? ¿Quién me ayude, hermano? No, hermano. No. Nuestro Dios se llama Jesús de Nazaret y a Él sea la honra y sea la gloria. Lo demás es añadidura, que cuando nosotros le damos prioridad al dinero, a la materia, a la diversión, le damos prioridad a otras cosas y dejamos de seguir a Jesucristo, eso es ir en pos de otros dioses. Y eso sí es peligroso. ¿Ok? Entonces vea de que no es que estemos criticando a Israel porque Israel se hizo un becerro de oro y abandonó al Dios que lo bendijo. No, porque nosotros, ¿verdad? Eso nos sirve de parámetro para nosotros, porque nosotros también hacemos lo mismo, hermano. Denle prioridad a su Dios, busque a su Dios, ¿verdad? ¿Quién es su Dios, hermano? Se llama Jesús de Nazaret. Él todo lo puede, el Señor es maravilloso. Él es el que nos tiene bendecidos, no es otro, hermano. Él es. Hay gente que dice, ay, no, gracias a mi marido, dice, ¿verdad? No, gracias al Señor, ¿verdad? Ay, gracias al dinerito, gracias a que míreme la seña, el sudor, ¿verdad? De mi frente, por mi desvelo, por mi sacrificio. No, estamos idolatrando. Todo lo que somos, lo que tenemos y hasta donde hemos llegado, es gracias a su Dios. Y este Dios se llama Jesús de Nazaret. No se le olvide, ni tampoco se vaya a ir en pos de otros dioses, sino sírvale solo a Él, porque Él es el único que nos ha dado vida y vida eterna. Amén. Bueno, llegamos hasta aquí entonces, que el Señor me los bendiga y les invito a que sigan siempre en sintonía de los programas que la Misión Evangélica San Juan 539 transmite toditos los días. Así es que Dios les bendiga. Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras de la Misión Evangélica San Juan 539, la gran familia de Jesús. Bendiciones a todos.